Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Estados Unidos se convierte en el primer proveedor de secreto financiero a nivel global. El camino a la transparencia financiera para América Latina. En nuestro tercer capítulo de ¿Qué son los paraísos fiscales? Sus grandes protagonistas, las multinacionales. Y por qué Londres es el mayordomo mundial del dinero sucio. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Los países centrales son los grandes proveedores de secreto financiero a nivel mundial y el peor de todos es, de lejos, Estados Unidos. Este es el veredicto del índice bianual sobre secreto financiero global que acaba de publicar la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Ahora bien, ¿qué es el secreto financiero? ¿Por qué es tan importante? El secreto financiero es la principal herramienta que se utiliza para el fraude fiscal a nivel planetario. Gracias a la pandemia y al fraude fiscal, las 10 principales fortunas del planeta han duplicado su patrimonio. Gracias al secreto financiero, pueden lavar el dinero las mafias, la trata de mujeres, el narcotráfico. Desde ya que Estados Unidos no está solo entre los países desarrollados, proveedores de secreto financiero a billonarios y mafiosos. Si miramos a los 10 primeros países, Suiza se encuentra en segundo lugar del ranking de la Tax Justice Network, Luxemburgo, Japón y Alemania en quinto, sexto y séptimo lugar. En tercer y cuarto lugar hay 2 islas de Oriente, Singapur y Hong Kong. En noveno y décimo, 2 satélites de la City de Londres, como son las Islas Vírgenes Británicas y Guernsey. Pero no cabe duda que la noticia principal es el salto que ha dado la principal potencia planetaria. Hoy Estados Unidos provee casi el doble del secreto financiero que el segundo del ranking, Suiza. Florencia Lorenzo de la Tax Justice Network explicó a Justicia Impositiva el impacto de este salto de la primera potencia global. Es clave entender el lugar que ocupa hoy en día Estados Unidos en nuestro índice, porque es clave para entender cómo opera la opacidad financiera hoy en día en el mundo. Estados Unidos, desde que decidió no adherir al intercambio automático de información a través de la OCDE, cuando más de 100 países hoy adhieren a ese mecanismo, claramente cambió bastante el lugar que ocupa a nivel mundial en términos de centralidad. Estados Unidos hace bastantes años se viene estableciendo como un centro muy relevante de opacidad financiera, pero este cambio me parece que es clave. Mientras los otros países adhirieron al intercambio automático, él no adhirió, y eso significa que hoy en día no intercambia de forma recíproca con muchos países información tributaria. Y eso se puede ver de varias maneras, incluso el aumento de depósitos bancarios de no residentes en el país, que aumentaron significativamente en Estados Unidos, que lleva a creer que muchas de las cuentas que estaban en países que no intercambiaban y que pasaron a intercambiar, se pueden haber trasladado a los Estados Unidos. El índice de secreto financiero se construye con la combinación de 2 indicadores. Por un lado, un indicador mide la opacidad y venalidad del sistema legal y financiero de un país. Por el otro, se pondera este dato con la importancia que tiene ese país a nivel global. Expliquemos esto comparando las reglas del sistema financiero y legal con un colador. Supongamos un colador lleno de agujeros. Si no se le pone mucha sustancia, en este caso dinero ilícito, no va a colar mucho por más lleno de agujeros que esté. En cambio, un colador que tenga menos agujeros en su sistema legal y financiero, pero reciba muchísimo dinero, va a terminar lavando mucho más a nivel global. Es lo que pasa con Estados Unidos. Su sistema legal tiene muchos menos agujeros que el de un país como Paraguay, pero la política unilateral que aplica a nivel nacional y la existencia de estados como Delaware o Wyoming, que son gigantescos coladores, convierten a Estados Unidos en el número 1 a nivel mundial, con el máximo índice de secreto financiero desde que la Tax Justice Network comenzó a publicar estas investigaciones en 2009.
A pesar de algunas iniciativas del gobierno demócrata de Joe Biden para combatir la evasión fiscal luego de ese viva la pepa que fue su predecesor Donald Trump, Estados Unidos sigue negándose a intercambiar información con otras autoridades bancarias y tributarias de otros países. Estados Unidos exige a todas las autoridades impositivas que le informen de cuentas de estadounidenses, pero no les ofrece a los países reciprocidad, es decir, información sobre cuentas de no residentes en Estados Unidos. Esto es especialmente perjudicial para América Latina, como dijo Florencia Lorenzo. Estados Unidos es un gran socio comercial de varios países de la región, entonces eso implica que hay muchos flujos financieros entre América Latina y la región, y que no consigan mejorar la transparencia, que no implementen medidas que mejoren las transparencias, eso implica una limitación en la soberanía de los propios países de la región, en la medida que después, si Estados Unidos suministra opacidad financiera, muchos países después no consiguen implementar medidas a nivel doméstico que desearían hacer. O sea, la transparencia financiera es uno de los elementos de una economía política compleja, que es la progresividad tributaria, ¿no? La transparencia financiera crea condiciones en las cuales se pueda generar más progresividad teóricamente. Después hay otros elementos que impactan la capacidad de gobiernos de implementar más progresividad, y eso está relacionado tanto con la voluntad política, pero también con contextos diferentes. Florencia Lorenzo de Tax Justice Network. Un dato interesante y con la mirada puesta en el futuro es el creciente rol que desempeñan en el suministro de secreto financiero global dos jurisdicciones, los Estados Árabes Unidos y China. Los Estados Árabes Unidos se encuentran en el 8º lugar y tienen un papel creciente en el suministro del secreto financiero en un intento de captar todo el dinero ruso y sortear las tímidas medidas de transparencia financiera adoptadas por los países desarrollados luego de la invasión a Ucrania. China, por su parte, está en el 11º puesto, ha dejado atrás a centros históricos importantes del secreto financiero como Holanda o las Islas Caimán. Si uno toma en cuenta el salto de Estados Unidos en este ranking desde 2009, puede conjeturar que la segunda potencia mundial, China, en los próximos años ocupará un lugar más importante que ahora, en especial si se tiene en cuenta que Hong Kong está en 4º lugar y la realidad es que Hong Kong es cada vez más indiferenciable de China a pesar de la fórmula un país, dos sistemas. Seguiremos tratando este índice de secreto financiero y lo que revela de la economía global en los próximos programas. Mientras tanto, veamos más específicamente el impacto que esto tiene en América Latina. Sigan con nosotros. La evasión fiscal en América Latina y el Caribe ronda los $300.000 millones, más del 6,1% de toda la riqueza que produce la región. Los datos presentados en el foro Los desafíos de América Latina y el Caribe en materia de transparencia tributaria y frente a los flujos financieros ilícitos son, en este sentido, contundentes. Los flujos financieros ilícitos de América Latina se acercan a los 100.000 millones. La región más desigual del planeta tiene una fuga de capitales récord. El 27% de la riqueza está en el extranjero. En el centro de este problema están los paraísos fiscales, como señaló en el foro Susana Ruiz, miembro de Oxfam. Lo primero es que hay que entender es que es una escala industrial la utilización de estos paraísos fiscales, tanto por la práctica de lo que tienen que ver con los abusos de grandes corporaciones en sus prácticas, pero también por la utilización por parte de grandes fortunas de individuos de estos territorios para ocultar patrimonios o para desfiscalizar el rendimiento que estos patrimonios pueden estar generando. Entonces tiene una escala gigantesca por evasión fiscal, es decir, la ocultación y el fraude fiscal, tanto de grandes empresas como de grandes fortunas, de patrimonios individuales, y la ilusión fiscal, que son esas zonas grises en las que vemos que hay, sobre todo en términos empresariales, complejos industriales construidos alrededor del aprovechamiento de la falta de cooperación o coordinación entre los distintos países en términos fiscales. Estos movimientos se canalizan a través de sociedades fantasma muchas veces. ¿Por qué las llamamos así? Porque en realidad son un domicilio fiscal o una dirección que se genera en algún despacho de abogados, en alguno de los facilitadores o intermediarios que permiten esas prácticas.
Como sabemos, este no es un problema latinoamericano o del sur subdesarrollado. Es un problema también para el mundo desarrollado que sufre el desfinanciamiento de sus estados y el descontento o la insatisfacción que siente una parte de la población con la democracia misma. Insatisfacción que se expresa políticamente con el voto a favor de Donald Trump en Estados Unidos o con ese más del 40% que sacó la representante de la ultraderecha en Francia, Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Este descontento y este desfinanciamiento del Estado explica iniciativas en el mismo mundo desarrollado como la de la Organización de la Cooperación y Desarrollo, la OCDE. Estamos hablando de iniciativas como el cobrar un impuesto mínimo a las multinacionales o imponer el intercambio automático de la información bancaria. La OCDE, que funciona como un regulador de hecho del sistema financiero, tiene un foro tributario global para tratar el tema. Sabemos que el foro está lleno de contradicciones, que en su interior pululan paraísos fiscales como Holanda o Suiza o Luxemburgo, pero también es un foro en el que se han producido avances con las propuestas que hizo la Tax Justice Network al momento de su fundación en el 2003, propuestas de impuestos a las multinacionales y transparencia bancaria que en su momento fueron tildadas de utópicas. ¿Qué está haciendo América Latina con las propuestas de este foro tributario? Responde Jorge Coronado de la Red de Justicia Fiscal de América Latina. En el caso de América Latina, ese foro global ha tenido su principal expresión en la Declaración de Punta del Este de noviembre del 2018, que está firmada casi por el 70% de los países de América Latina y que se plantea fortalecer las redes de intercambio de información entre las administraciones tributarias, de mejorar la capacidad de las administraciones tributarias. Uno de los problemas centrales que tenemos en América Latina es que administraciones tributarias muy desiguales, pero además que las administraciones tributarias en América Latina tienen poco peso el tema de la tributación internacional. Las administraciones tributarias en la región están focalizadas en la administración principalmente de la tributación nacional y no le han puesto atención a todo lo que es el comercio exterior, el rol de las multinacionales o de las empresas grandes latinoamericanas que operan en nuestra región. Esta deficiencia de las autoridades fiscales en América Latina se extiende también al control fiscal de sus élites, de sus oligarcas y billonarios. En esto no somos una excepción. Sabemos que desde el comienzo de la pandemia, las 10 más grandes fortunas del planeta han duplicado su fortuna y que se ha multiplicado el número de billonarios. Y sabemos también que la recaudación fiscal sobre esos sectores apenas ha aumentado, porque esta riqueza no es solamente liquidez, dinero contante y sonante, sino propiedades, yates, obras de arte, oro. Y estos activos, que forman parte del patrimonio real de la riqueza, son muy difíciles de rastrear, a pesar que desde el siglo XVIII hay países europeos y del mundo desarrollado que tienen registros de activos a nivel nacional. ¿Cómo alcanzar impositivamente esta riqueza en este siglo XXI de sofisticadísimos mecanismos de opacidad? La propuesta de ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, es actualizar y universalizar estos registros con un registro global de activos. La guerra en Ucrania ha reactivado el interés en esta propuesta, ya que la riqueza de los magnates rusos que se procura sancionar es prácticamente invisible debido a este entramado de empresas fantasmas y paraísos fiscales. Ricardo Martner, de ICRIT, explicó en el foro cómo funcionaría la propuesta y cuánto queda por hacer a nivel regional.
Hoy la riqueza financiera es mucho más importante y ya no se trata entonces de tener registros de tierras o de bienes raíces o de departamentos solamente, sino que también de la riqueza financiera, ¿no? Tendría que ser global, es decir, interconectado, cooperativo, cosa que está muy, muy lejos de la realidad actual, pero que sería la máxima expresión de cooperación entre las naciones en materia tributaria. Se ha demostrado que la riqueza financiera ha volado a cumbres infinitas y que tenemos ahí entonces un problema fenomenal de recursos escondidos. Pienso, por ejemplo, que un país como Chile tiene contabilizado algo así como 125% del PIB fuera del país. Eso es un ejemplo de la enormidad de la fuga de capitales que ha habido en los últimos años. Ricardo Martner, de ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Tercer capítulo de ¿qué son los paraísos fiscales? Hagamos un breve recuento de lo que vimos hasta ahora para disipar algunos malentendidos que hay sobre el mundo offshore. Como decíamos en el primer capítulo, emitido en marzo de 2022, los paraísos fiscales no son ilegales en sí mismos, pero el fraude fiscal a gran escala que se efectúa a través de ellos es un delito en todo el planeta. Segundo frecuente malentendido. Los paraísos fiscales no son islas tropicales que ocupan un lugar marginal en el funcionamiento de la economía global. Son centrales en el funcionamiento económico global, tanto para el sector productivo como para el financiero, tanto para las grandes fortunas como para la mafia. Como queda claro en el índice de secreto financiero publicado por la Tax Justice Network este 17 de mayo, los grandes centros y destinatarios finales de estos cerca de 30 billones de dólares escondidos en paraísos fiscales se encuentran en la City de Londres, en Delaware, en Luxemburgo, en Holanda o en Suiza, y en mucha menor medida en islas tropicales como las Bahamas. En todos, la clave es el secreto bancario y la opacidad que impide saber quiénes son los dueños reales de las empresas fantasmas que proliferan en estas guaridas offshore. Avancemos entonces en esta miniserie sobre los paraísos fiscales. ¿Quiénes son los principales responsables de los flujos ilícitos que recorren el planeta? Las multinacionales. Según la Tax Justice Network, un 65% de los flujos financieros ilícitos corresponden a este mundo corporativo global, sea digital o fabril, desde Amazon y Twitter a Coca-Cola y las automotrices. De una manera similar a lo que hacen los billonarios con la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales, las multinacionales pueblan el mundo offshore con subsidiarias de papel. Veamos cómo hacen en la práctica para evadir impuestos. Magdalena Rúa, autora de Fuga de Capitales, nos explica el misterioso mecanismo de los precios de transferencia y otros trucos de las grandes corporaciones. Uno de los más utilizados es la manipulación de los precios de transferencia, que permiten erosionar la base imponible en países de alta o mediana tributación, es decir, minimizar los impuestos que tienen que pagar estas empresas, ¿no? ¿Y qué son los precios de transferencia? Los precios de transferencia son los precios intragrupo, es decir, los precios que se fijan para las operaciones dentro de un mismo grupo económico, las transacciones. Y lo que permiten estos precios es transferir arbitrariamente ingresos de una jurisdicción a otra, ingresos y costos, de manera de transferir hacia jurisdicciones que tienen bajas o nulas tasas impositivas la mayor parte de las ganancias y erosionar la base imponible en países de alta o mediana tributación, como es el caso de la Argentina, ¿no? Las multinacionales utilizan diversas técnicas a través de la manipulación de los precios de transferencia, pero tanto las empresas multinacionales como las grandes empresas de capitales nacionales que se transnacionalizan y constituyen entidades en el exterior, constituyen por lo general holdings, ¿no? Empresas que son controlantes de los grupos o sociedades offshore, sociedades que trabajan en el exterior pero que no tienen una actividad económica real en muchos casos. Entre las técnicas más utilizadas mediante precios de transferencia, por ejemplo, podemos encontrar el uso de activos intangibles. ¿Qué son los activos intangibles? La propiedad intelectual, el uso de investigación y desarrollo, de patentes, de derechos. Lo que suelen hacer es colocar
una cantidad de propiedad intelectual de estos derechos en una entidad ubicada en una guarida fiscal, y luego el resto de las entidades del grupo tienen que realizar pagos periódicos a dicha entidad por la utilización del software, de patentes, de marcas. De la misma forma, también las empresas que están vinculadas pueden sobrefacturar y subfacturar todo tipo de operaciones de compra y venta con las filiales, con las casas matrices, es decir, pueden manipular ficticiamente los precios de las operaciones de modo de aumentar las ganancias en guaridas fiscales y bajar las ganancias en países de alta o mediana tributación. La lista de mecanismos que usan las multinacionales para aumentar sus ganancias pagando menos impuestos es muy larga. Están los préstamos intergrupo, por ejemplo, préstamos que una corporación del grupo le hace a sus mismas empresas. Están los costos por servicios con frecuencia ficticios, que existen solo como registro contable para deducir costos. El crecimiento de la desigualdad planetaria tiene que ver con todos estos oscuros mecanismos. En el 2019 la Global Justice Now armó un ranking en el que comparaba la riqueza de naciones y multinacionales. La conclusión fue que en los 100 primeros lugares de la riqueza mundial, 69 estaban ocupados por multinacionales y el resto naciones. Muchas multinacionales eran más ricas que países como Rusia, Bélgica o Suecia, ni que hablar a la hora de comparar a grandes corporaciones con países en desarrollo o naciones pobres. Además, este fraude fiscal a gran escala de las corporaciones condena al sistema tributario nacional a un creciente desequilibrio y desfinanciamiento que altera las cuentas fiscales y castiga la prestación de servicios esenciales para el conjunto de la población como educación, salud, justicia y seguridad. Así se lo explicó a Justicia Impositiva desde Brasil Florencia Lorenzo de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El abuso fiscal limita nuestra capacidad de utilizar los sistemas tributarios como una herramienta para redistribuir, o sea, como una herramienta para lidiar con la desigualdad. En el contexto de América Latina, que es la región más desigual del mundo, esto tiene efectos perversos, llevando a sistemas tributarios que incluso refuerzan esta situación. Por un lado, el abuso fiscal en larga escala, como el perpetrado por empresas multinacionales, conlleva un gran nivel de complejidad. Al contrario de las pequeñas empresas, el comercio, el ciudadano común, las grandes multinacionales poseen un ejército de facilitadores, contadores y abogados que les permite navegar esta complejidad. Como el resto de la sociedad no utiliza de las mismas estrategias, los que menos tienen acaban pagando más que los que más tienen. Esto genera distorsiones incluso de mercado que acaban reforzando el status quo. Además, frente a ese escenario, los políticos y los funcionarios públicos acaban adoptando salidas tributarias menos progresivas, como la ampliación para abajo de la base de contribuyentes, incorporando empresas menores, por ejemplo, o impuestos sobre el consumo, como el impuesto al valor agregado. En América Latina, en promedio, el 27% de la recaudación tributaria viene de impuestos al valor agregado, mientras en los países de la OCDE esto representa apenas un 20%. Como los estratos más pobres de la población gastan mayor parte de su renta en consumo, acaban siendo los más impactados por este tipo de impuesto. Florencia Lorenzo de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. En la telaraña de los paraísos fiscales hay más de 30 billones de dólares, es decir, casi el doble del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. En el centro de esta telaraña está la City de Londres y su red de islas dependientes de la corona, sean las Islas Caimán o las Bahamas en el Caribe o la isla de Jersey a pasos de la costa británica. Entre la clientela selecta de billonarios de todo el mundo de la City londinense hay estadounidenses, latinoamericanos, europeos, africanos, asiáticos y, por supuesto, rusos. Como dijo en más de una oportunidad el primer ministro Boris Johnson, London is open for business. Este Open for Business de la City se complicó un poco en febrero cuando Rusia invadió Ucrania. El gobierno británico, igual que la Unión Europea o Estados Unidos, puso el grito en el cielo. En el caso británico, el gobierno desempolvó un proyecto de ley contra los delitos financieros que venía cajoneado desde el 2016.
La ley se supone que impedirá que los magnates rusos, enriquecidos a la sombra de Vladimir Putin, se beneficien con sus empresas y bienes en el Reino Unido registrados a nombre de empresas fantasmas. El autor del recientemente publicado El mayordomo del mundo o cómo Gran Bretaña se convirtió en el esclavo de magnates, evasores, cleptócratas y criminales, Oliver Bullough, señaló a TaxCast, podcast en inglés de la Tax Justice Network, que las medidas son insuficientes y llegan demasiado tarde. Gabriel Zucman has estimated that up to 60% of the Russian elite's wealth is outside Russia. That system of offshore finance and offshore structures, we in Britain invented that. That's the invention of the City of London. Gabriel Zucman ha calculado que un 60% de la riqueza acumulada por las élites rusas está fuera de Rusia. Este sistema de finanzas y estructura offshore que usan es una invención de la City de Londres. No solo somos responsables de crear el sistema, sino de haber recibido con los brazos abiertos a estos billonarios rusos. Estamos comportándonos como mayordomos de todo este dinero sucio. Nunca debimos aceptarlo, y no debemos ahora combatirlo solo porque invadieron Ucrania. Uno no investiga a la mafia solo cuando hay una guerra entre bandas mafiosas. Se los investiga siempre porque constituyen una actividad criminal. You don't investigate organized crime only when a gang war breaks out. You investigate it all the time because it's criminal activity. Tal como dice Oliver Bullough, los paraísos fiscales son una creación de la City de Londres. En los años 60, como contamos en el tercer y cuarto capítulo de nuestra breve historia de los paraísos fiscales, la City de Londres fue socavando los controles sobre el mundo de las finanzas con la creación de centros financieros paralelos como las Islas Caimán. En un par de décadas el sistema financiero quedó desregulado a merced de la evasión fiscal y los flujos ilícitos globales. Este sistema desregulado y opaco ha penetrado la política y la economía a nivel mundial. En el caso británico, la City de Londres es el primer donante que tiene el Partido Conservador para financiar sus campañas políticas. Los segundos donantes eran, hasta la guerra con Ucrania, los magnates rusos. La contrapartida de estas donaciones era el sistema de las llamadas Golden Visas, visas de oro, es decir, visas especiales que otorga el gobierno británico para que los multimillonarios obtengan residencia en el Reino Unido. Este es el impacto que todo esto ha tenido en el Reino Unido, según Oliver Bullough. £100 billion is estimated to be laundered through the City of London every year. El cálculo es que se lavan en la City de Londres unas 100.000 millones de libras anuales. Le pongo un ejemplo. Dmitry Firtash. Para los radioescuchas que no lo conocen, estaba a cargo de la operación en Ucrania de Gazprom, la compañía de gas ruso. Firtash hizo una enorme fortuna que invirtió en Londres. En Londres se compró una mansión y obtuvo un lugar entre los benefactores de la Universidad de Cambridge y hasta un encuentro con el príncipe Felipe. También tuvo un rol estelar en la apertura de sesiones de la Bolsa de Londres. Se reunió con el portavoz del Parlamento y el Ministerio de Defensa le vendió una estación de metro. Este es el tipo de influencia de estos magnates. Y esto lo hizo en solo 8 años. And that was in, 8 years? El caso de Dmitry Firtash es uno entre tantos porque, recordémoslo, la City de Londres está abierta no solo a estos magnates rusos. En eso es absolutamente democrática, no le importa que el dinero sucio venga del este o del oeste, del oriente u occidente, del mundo en desarrollo o el mundo desarrollado. En Londres hay unas 80.000 propiedades registradas en paraísos fiscales a nombre de empresas fantasmas. Se calcula que los beneficiarios finales de un 10% de estas propiedades son magnates rusos. Pero ¿cómo saberlo sin abrir y reformar a fondo todo el sistema de registro de activos? Y para hacer esto se necesita atacar todo el sistema, matar a la gallina de los huevos de oro de la City de Londres y de los satélites de contadores y abogados, de políticos y funcionarios que pululan alrededor. Para Oliver Bullough, el gobierno británico y por extensión, habría que decir el mundo, enfrenta un dilema existencial.
You cannot simultaneously have a total unquestioning acceptance of the wealthy from wherever they are and democracy. No se puede tener al mismo tiempo una aceptación sin controles de los ricos, vengan de donde vengan, y un gobierno democrático. No se puede tratar a todos de la misma manera frente a la ley y darle a los ricos inmunidad. Llegado el momento hay que elegir si se quiere una democracia o se prefiere ser el mayordomo de toda esa riqueza. Va a ser difícil, pero no es imposible. Es difícil solo porque no hay voluntad política. Tenemos que tomar muy en serio esta amenaza contra la integridad de nuestra sociedad que representa el hecho de que nuestra élite se está convirtiendo en los mayordomos de rufianes. We really need to take the threat to the integrity of our society caused by our elite essentially becoming butlers to crooks really seriously. El autor del recientemente publicado El mayordomo del mundo o cómo Gran Bretaña se convirtió en el esclavo de magnates, evasores, cleptócratas y criminales, Oliver Bullough. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.